Buenas tardes, compañeros, profesor. A nosotros nos tocó el capítulo 6, losas de cimentación. Mi grupo está conformado por Caterina Ortiz, Sebastián Sarmiento, Paula Lozano y mi nombre Jonathan Rodríguez. El contenido del capítulo 6 es el siguiente: introducción, zapatas corridas, losas de cimentación, capacidad de carga de las losas, asentamiento de las losas de cimentación, observaciones de asentamiento losa en campo, cimentaciones compensadas y diseño estructural losa de cimentación. Introducción. Una losa de cimentación es una estructura de concreto que se utiliza como base para construcciones de edificios y estructuras. Se caracteriza por ser una placa de concreto que se coloca directamente sobre el suelo, distribuyendo uniformemente el peso de la estructura para evitar hundimientos o desplazamientos. Las zapatas corridas. Las zapatas corridas son una forma de cimentación de concreto que se utiliza para distribuir el peso de una estructura de manera uniforme. Las zapatas corridas son comúnmente utilizadas en muros de carga portante, los cuales son los que están hechos a base de ladrillo y mortero. Estos muros se emplean más que todo en divisiones de edificios y el ancho y el tipo de refuerzo siempre van a depender de la capacidad de carga permisible neta del suelo. Como en la imagen vemos una zapata, la zapata corrida y el muro de concreto. La zapata rectangular corrida se utiliza en terrenos donde la capacidad de carga del suelo es baja o donde se requiere soportar cargas grandes. Es por ello que vemos en la imagen como una zapata está soportando dos cargas o dos columnas, como vemos acá. Si conocemos la capacidad de carga permisible neta del suelo, podemos determinar de la manera siguiente el tamaño o el ancho de la cimentación. Primero se determina el área de la cimentación, eh, donde la carga 1 más la carga 2 sobre la capacidad de carga permisible neta. Segundo, se determina la ubicación de la resultante de las cargas de las columnas, eh, donde dice que la resultante es igual a la carga 2 por la longitud 3 dividido la carga 1 más la carga 2. Así hallamos el área de nuestra cimentación. Tercero, para una distribución uniforme de la presión del suelo debajo de la cimentación, la resultante de las cargas de las columnas debe pasar por el centroide de la cimentación. O sea, esta resultante quiere decir que es desde el eje de la columna 1 pues hasta donde nos dé el resultado, que en este caso nos da aquí, y aquí pasa por el centroide de nuestra cimentación. La fórmula nos dice que la longitud de la cimentación es igual a 2 por la longitud 2 más la resultante. El cuarto, una vez que se determina la longitud total, el valor de la longitud 1 se puede escribir como mediante la siguiente fórmula, que es longitud 1 igual a la longitud total menos la longitud 2 menos la longitud 3. Entonces el ancho de la cimentación es el ancho igual a área sobre la longitud total. La zapata trapezoidal corrida nos dice que en ocasiones se utiliza como una cimentación ensanchada y aislada de columnas que soportan grandes cargas donde el espacio es reducido. El tamaño de la cimentación que distribuirá uniformemente la presión sobre el suelo se puede obtener de la manera siguiente.
Si se conoce la presión neta permisible del suelo, se determina el área de la cimentación. Entonces, lo mismo que en la zapata rectangular, hallamos el área de nuestra cimentación. Es la misma fórmula. eh, Luego determinamos la resultante, que es lo igual, y después sacamos la propiedad de un trapezoide, que nos dice que la resultante más la longitud 2 es igual al ancho 1 más 2 veces el ancho 2 sobre el ancho 1 más el ancho 2. Esto por la longitud total sobre 3. Bueno, a continuación les plantearé un ejercicio de zapata rectangular y trapezoidal. Bueno, en nuestro ejercicio dice diseñar una zapata corrida rectangular y trapezoidal sabiendo que, bueno, tenemos los datos, que la capacidad de carga permisible neta es de 3 toneladas sobre metro cuadrado. La carga 1, que es de 5 toneladas, carga 2, 15 toneladas, longitud 3, que es de 2 metros, y la longitud 2, que es de 60 centímetros. Bueno, pues acá como vemos, la longitud 2 es el espesor de la columna. La resultante, pues como les decía, es desde el eje central de la columna 1 pues hasta donde nos dé. Tenemos la carga 1, que es la columna 1, carga 2, columna 2, longitud 1, que es desde lo mismo, desde el centro del eje de nuestra columna 2 al eje de nuestra cimentación. Y longitud 3, que sería desde el eje 1 de la columna hasta el eje 2 de la columna 2. Bueno, la solución es pues lo mismo, es solo reemplazar en nuestras fórmulas, en la fórmula de área de la cimentación. Entonces la carga 1, que sería 5 toneladas, más la carga 2, que es de 15 toneladas, sobre la capacidad de carga permisible neta, que es de 3 toneladas sobre metro cuadrado. Esto nos da un resultado de 6,66 metros cuadrados. El siguiente paso es sacar la resultante de las cargas de la columna, que nos dice que es igual a carga 2, que es 15 toneladas, por la longitud 3, que es de 2 metros, sobre la carga 1, que es de 5 toneladas, más la carga 2 de 15 toneladas. Esto nos da un resultado de 0,85 metros. Luego sacamos la longitud total de la cimentación. Nos dice que es 2 por la longitud 2, que es de 0,6 metros, más la resultante, que nos dio 0,85 metros. En este nos da un valor de 2,9 metros. Luego sacamos la longitud 1, que nos dice que es igual a la longitud total de la cimentación, que nos dio 2,9 metros, menos la longitud 2, que es de 0,6 metros, menos la longitud 3, que es de 2 metros. Esto nos da un valor de 0,3 metros. Y ya con estos datos podemos reemplazar para sacar el ancho de nuestra cimentación, que nos dice que el ancho es igual al área de la cimentación sobre la longitud total de la cimentación. Entonces el área nos dio un valor de 6,66 metros cuadrados sobre la longitud total, que es de 2,9 metros. Esto nos da un valor de 2,29 metros. Y así tenemos ya nuestro ancho de nuestra zapata rectangular corrida. Bueno, para la trapezoidal es lo mismo, sacamos el área de la cimentación, la resultante y la longitud total de nuestra cimentación. Solo que nos cambia
es que tenemos que hallar el área de un trapezoidal. Entonces nos dan la siguiente fórmula que nos dice que el área es igual al ancho 1 más el ancho 2 sobre 2 por la longitud total. Entonces lo que hacemos, pues como no tenemos nuestro ancho 1 ni nuestro ancho 2, lo que hacemos es despejar la fórmula. Entonces nos quedaría 2 por el área de nuestra cimentación, que sería de 6,66 metros cuadrados, sobre la longitud total de nuestra cimentación, que es de 2,9 metros. Esto nos da un valor de 4,59. Entonces pues ya tenemos nuestra primera ecuación para hallar nuestro ancho 1 más nuestro ancho 1 y nuestro ancho 2. Entonces, bueno, aquí ya sacamos la propiedad de un trapezoide para poder hallar nuestros anchores. Entonces lo que hacemos es despejar y reemplazar. Entonces aquí en esta ecuación 1 nos daba un valor de B2 del anchor 2 de 6,93 menos el anchor 1 sobre 2. Eso es igual al anchor 2. Luego reemplazamos el valor de nuestro anchor 2 en la ecuación 1 y hacemos lo mismo, despejar, y nos da entonces un valor del anchor 1 que es igual de 2,25 metros. Luego con este valor del ancho 1 eh, reemplazamos y despejamos, y en el ancho 2 nos da un valor de 2,34 metros para nuestra zapata trapezoidal corrida. Bueno, entonces continuando con nuestra exposición, vamos a hablar de los tipos comunes de losas de cimentación, también llamadas placas de cimentación. Estas pueden cubrir toda el área debajo de una estructura que soporta varias columnas y muros. También se tiene que tener en cuenta nuestro estudio triaxial, donde estudiamos nuestra capacidad de soporte del suelo, y pues con este obtenemos nuestra cohesión, el ángulo de fricción y demás parámetros que necesitamos para este tipo de diseños. Bueno, para ello vamos a hablar de los tipos eh, que existen de losas de cimentación. Esto se radica dependiendo del tipo de zapata que vamos a utilizar debajo de nuestra losa. Entonces aquí vemos una imagen, la imagen A nos representa una losa de hormigón plana de espesor uniforme, la B es una losa plana con refuerzo bajo las columnas, esta imagen es una placa con pedestales, una losa con muros de sótano, y pues aquí en este caso, en esta figura, las paredes actúan como refuerzo. También podemos decir que las losas de cimentación pueden ser soportadas por pilotes, se llaman placas flotantes y se utilizan cuando el nivel freático se encuentra muy cerca. ¿Para qué? Pues para controlar la flotación, o cuando el suelo de base pues es susceptible a grandes asentamientos. Entonces vemos aquí una comparación gráfica de una cimentación aislada y una losa de cimentación, donde podemos ver que hay un aumento en la capacidad de carga utilizando losa de cimentación. Eh, la capacidad de cargas de las losas. Entonces, las losas de cimentación deben ser diseñadas para limitar los asentamientos. Algunos de los asentamientos son los siguientes y los hemos pues visto en las exposiciones anteriores. Entonces, primero, asentamiento por consolidación, inmediatos o elásticos, o una combinación de asentamientos por consolidación e inmediatos. Para poder diseñar nuestra losa tenemos que tener el dato de la capacidad de carga última, ¿sí? Entonces se calcula con la misma ecuación de zapatas aisladas y corridas. Entonces, para ello generamos la fórmula con la teoría de Terzaghi, donde los factores de forma, inclinación, profundidad y de carga son los mismos, ¿sí? Donde B es la dimensión mínima de la losa y el esfuerzo efectivo es igual al peso específico por la profundidad de desplante.
Entonces, continuando, debemos verificar que nuestro largo sobre la base de la losa sea mayor a 2 y pues debe cumplir con este parámetro. Se ajusta el ángulo de fricción interno de la siguiente manera. Entonces, a través de nuestro estudio de suelos tenemos que generar una corrección de nuestro ángulo interno con la siguiente fórmula. Entonces, 1.5 veces por ángulo de fricción calculado menos 17. El otro paso es calcular todos los factores bajo la teoría de Terzaghi. Entonces, el primer factor de carga se calcula con las siguientes ecuaciones. De n sub q, n sub c y n lambda se calculan base de estas ecuaciones que vemos aquí, y aquí en el ángulo colocamos el ángulo corregido. Los factores de forma se calculan de las siguientes maneras bajo estas ecuaciones, y los factores de profundidad, primero se verifica la profundidad de desplante sobre base. Si es menor a 1, se realizan base de estas ecuaciones, donde F lambda pues tiene algo característico, que esta siempre es 1, ¿sí? Acá nos dice, determinar capacidad de carga total última, no se toma el factor de inclinación. Esto no va a haber ninguna carga inclinada. ¿Por qué? Porque nuestras columnas traen las cargas puntuales verticales, ¿sí? Entonces es prácticamente 90 grados, ¿sí? Entonces un ángulo de 90 grados, entonces por eso no va a haber ninguna carga inclinada, o sea, no va a haber factores de inclinación. Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico para determinar la capacidad de carga última de las losas, cómo se realiza paso a paso, según lo que yo hablé anteriormente, donde vamos a utilizar estos datos que obtuvimos, se tuvieron mediante un ensayo triaxial, donde nos dio nuestro ángulo de fricción 19.85, nuestra cohesión 2.90 toneladas sobre metro cuadrado, nuestro peso específico 2.4 toneladas sobre metro cúbico, y lo que vamos a suponer nosotros pues es una base de 10, una longitud de 25 y una profundidad de desplante de 2.5. Listo, entonces, primero, les decía anteriormente que hay que hacer una relación de longitud sobre base. Entonces, longitud es 25, la base es 10. Esto nos da 2.5, es mayor a 2, entonces cumple. Entonces, por ese lado, continuamos con nuestro segundo paso. Entonces, dice corrección de ángulo interno. Entonces, 1.5 veces por el ángulo, que es 19.85 menos 17, eso nos da 12,77. Hago una aproximación, entonces el ángulo corregido es 12.8. Después, factores de capacidad de carga bajo la ecuación n sub q, tangente al cuadrado de 45, pues el ángulo corregido sobre 2, por Euler elevado a pi por tangente del ángulo corregido. Reemplazo todos los datos, esto me da 3.204, y aquí este ejercicio ya está verificado, y usted, si lo va a hacer, pues, o lo va a realizar, debe darle los mismos resultados. Si le da un resultado diferente, es que usted lo está haciendo mal, y eso es lo que pues vimos en todo el transcurso del semestre en la materia, que a algunos les daba un resultado, a algunos les da otro resultado. Entonces aquí es donde usted puede mirar si su calculadora pues la tiene bien modificada, le falta alguna modificación, está colocando mal un paréntesis, no está operando bien la calculadora. Entonces, si usted lo puede hacer, pues sería magnífico, porque esto es lo que hemos visto en todo el semestre. Entonces, factores de forma bajo estas ecuaciones, ¿sí? Después vamos a determinar los de profundidad. Entonces cogemos la profundidad de desplante sobre base, 2.5 sobre 10. Esto nos da 0.25 menor que 1. Entonces vamos a aplicar todas las ecuaciones que F sub CD, F Q sub DD y F lambda. Recuerden que este siempre va a ser 1. Vamos a determinar la carga total última. Entonces esta
Esta sí, pues sí se va a hacer con la misma ecuación de Terzaghi. Lo único que no vamos a tener es factores de inclinación, por lo que les explicaba anteriormente. Entonces vamos a tomar todos estos valores, los vamos a relacionar aquí en nuestra ecuación. Y lo que yo, pues, lo que yo aconsejo es que vamos a hacer por partes. Entonces primero hacemos esta parte, después hacemos la siguiente parte y después la última parte. Colocamos la sumatoria de los resultados que nos dio anteriormente y nos debe dar 70.452 toneladas sobre metro cúbico. Y vamos a calcular la capacidad neta. Entonces en la capacidad neta se resta el efecto propio del suelo sobre la cimentación, ¿sí? El esfuerzo, ese es como el esfuerzo efectivo, ¿sí? Entonces es el peso volumétrico o lo que hemos siempre visto que es el peso específico por la profundidad de desplante. Entonces tomamos nuestra carga última, ¿sí? Que nos dio 70.42 menos el esfuerzo efectivo, que es 2.4 toneladas metro cúbico, que ese es el peso específico, y nuestra profundidad de desplante es 2.5 metros, y esto nos da 65.32 toneladas sobre metro cuadrado. Para la capacidad de carga admisible neta, vamos a aplicar el factor de seguridad 3. Entonces, la capacidad admisible neta, entonces 65.32 sobre 3, esto me da 21.77 toneladas sobre metro cúbico, sobre metro cuadrado, disculpen. Y la respuesta es que nuestra capacidad admisible neta es de 21.77 toneladas sobre metro cuadrado para nuestra losa de cimentación, con los anteriores datos que obtuvimos en nuestro estudio triaxial y los que nosotros como estudiantes hicimos una suposición de algunos datos que es base, longitud y profundidad de desplante. No siendo más, continuamos con todas las observaciones de asentamiento por mi compañero Sebastián, perdón. Muchas gracias. Buen día, para continuar con la exposición, les vengo a hablar sobre las observaciones del asentamiento en campo de losas de cimentación. Mellorf en 1965 compiló los asentamientos máximos observados en losas de cimentación construidas sobre grava y arena, los cuales se muestran en la siguiente tabla. La tabla 6.1, asentamiento de losas de cimentación sobre arena y grava, pues por Mellorf 1965. Lo primero, pues digamos que ahí va el numeral 1, pues sería el caso, segundo la estructura, tercero las referencias, B que sería el ancho de la cimentación en metros, N60 por medio que es la resistencia a la penetración, el cuneta o Q permisible en kilonewton sobre metro que es la carga permisible, el asentamiento máximo observado en campo sería SE en milímetros y el asentamiento máximo calculado SE en milímetros y en el número 9 pues es una relación sobre el SE calculado sobre el SE observado. Pues aquí podemos ver pues, en la estructura número 1 de Edison, de Sao Paulo, Brasil, pues los datos fueron tomados de referencia de Ríos y Silva en 1948, con un ancho de cimentación de 18,29, una resistencia a la penetración de 15, una carga permisible de 229.8 kN sobre metro cuadrado. Pues esto en campo pues se observó un asentamiento de 15.24 y pues el asentamiento máximo calculado pues se toma de la fórmula que es 2 veces Q neta, Q permisible, que es la carga permisible, sobre la resistencia a la penetración, que sería el número N60. Pues este cálculo se puede observar que la relación sería de 2.01, pues cumpliendo con los asentamientos, pues que tomó mayor, el mínimo es de 0.79 y el máximo, la relación máxima es de 3.39. El siguiente estructura es Banco de Brasil, Sao Paulo, Brasil. Este fue tomado de Ríos y Silva en 1948 y Vargas en 1961, con un ancho de cimentación de 22.86, una resistencia a la penetración de 18 y una carga permisible de 239.4.
Esto nos da un asentamiento máximo observado de 27.94 y calculado de 26.6. La relación que tienen estos dos es de 0.95. Y la tercera es Iparanga, Sao Paulo, Brasil, Vargas en 1948, la referencia. El ancho de la cimentación es de 9.14, la resistencia a la penetración es de 9 y la cuneta o la permisible es de 304.4 y el asentamiento máximo observado es de 35.56. Y el calculado fue de 67.64, dándonos una relación de 1.9. El CBI de Esplanda es nuestra cuarta estructura en Sao Paulo, Brasil, tomada de Vargas en 1961 con un ancho de zapata de 14.63, una resistencia a la penetración de 22 y una carga permisible de 383. El asentamiento máximo observado en campo fue de 27.94 y el asentamiento máximo calculado fue de 34.82. Pues como les explico, este asentamiento máximo calculado se toma pues gracias a la fórmula que nos dan, es 2 veces Q neta permisible sobre la resistencia a la penetración. Pues esto tenía un factor de seguridad, pero pues tomando varios cálculos, ellos identificaron que el factor de seguridad pues prácticamente está dando 1, entonces pues que el asentamiento máximo calculado pues se podía tomar solo tomando 2 veces la carga permisible y la resistencia. Entonces pues para Ricala Sao Paulo fue 3.93 el ancho de la cimentación, de 20 la resistencia a la penetración, de 229 la carga permisible, de 12.7 el asentamiento máximo observado y de 22.98 el asentamiento máximo calculado, dándonos una relación de 1.81. En Thyssen, Düsseldorf, Alemania, en 1962, un ancho de zapata de 22.55, una resistencia a la penetración de 25 y una carga de 239.4, una carga permisible. Un asentamiento máximo observado de 24.13 y un asentamiento máximo calculado de 19.15. Esto nos da una relación de 0.79. En Mistri, Düsseldorf, Alemania, en un ancho de zapata de 15.87 con un índice de penetración de 20, con una carga permisible de 220.2 y un asentamiento máximo observado de 20.32. Esto nos da un asentamiento máximo calculado de 22.02, nuestra relación es de 1.08. En Chimenea, Colonia, Alemania, en 1962, el ancho de la zapata fue de 20.42, una resistencia a la penetración de 10, una carga permisible de 172.4 y un asentamiento máximo observado de 10.16 y uno calculado de 34.48. Esto nos da una relación de 3.39. Estas fueron las relaciones que tomó Major pues, para calcular estos asentamientos. Entonces, para continuar, pues les voy a mostrar un ejercicio práctico en el cual pues vamos a calcular la presión del suelo en los puntos A, B, C, D, E y F. Todas las secciones de las columnas miden 0.6. Entonces, pues aquí podemos observar que la distancia entre columna y columna en la parte baja, en la parte B, es de 5 metros y pues que la columna pues la mitad mide 0.3. Arriba pues está a 0.3 metros también el de la mitad y los espacios están a 6 metros en la parte L. Entonces pues como primero pues acá para hallar el Q tenemos que hallar la carga total sobre el área más o menos el momento de las cargas respecto al eje X y el momento de las cargas respecto al eje Y, las inercias, la inercia en el eje X y la inercia en el eje Y. Entonces pues lo primero que vamos a hacer es calcular el área y la inercia en los ejes X y Y. El área pues es 10.6, lo podemos observar. En el área de 0.3 da 0.6 más 2 veces 5 nos da 10.6 y acá está 6 por 6 por 6, 18 más 0.6 nos da 18.6.
que es lo que está aquí representado, un área de 197.16 metros al cuadrado. Una inercia en X de 5.685, pues acá está la fórmula, es B por L al cubo, el B es de 10.6 y el L es de 18.6. Y la inercia en Y es de 1847, ahí lo que cambia es que el L queda atrás y el B queda al cubo. La excentricidad en el eje X, pues aquí lo que primero hallamos es la carga total, que es la suma de todas esas cargas que están aquí en la ilustración. 500, 600, 500, 1700, 1700, 1200, 1500, 1500, se deben sumar todas, 400, 600 y 1500. Aquí lo que nos da es 11.900. Entonces, para hallar el momento en Y, lo que se hace pues, es esta fórmula, es Q, que es esa carga total, por la excentricidad. La excentricidad, ¿cómo se saca? La excentricidad es el X medio sobre menos el B medio en el lado B. Entonces, pues aquí tomamos estos datos, el 5.3 se multiplicó por la fila en la que se encuentra el 600, 1500, 1700 y 600. Entonces acá se puede ver, acá está el 5.3 en la parte E, en la columna E, 600, 1500, 1700 y 600. Entonces después sigue el 10.3 que se encuentra en la última columna, en la parte D, 400, 1200, 1200 y 500. Y así para el 0.3 que es la primera columna, 500, 1500, 1700 y 500. Esto lo que nos, bueno, entonces hallando esto y haciendo estas operaciones, lo que nos da es una excentricidad de 5.1. Esto lo que se hace es, la excentricidad pues es 5.1 menos el B medios. Nuestro B medio, B completo es, nuestro B es de 10.6 y la mitad pues sería 5.3. Esto lo que nos da es un símbolo, pues el símbolo negativo lo que nos muestra es que está a la izquierda. Está aquí a la izquierda, de entre esta línea Y y esta línea X, este estaría a la izquierda en la parte menos 30, o sea, sería aquí en la parte izquierda. Eso es lo que nos da ese símbolo menos 30. Y el momento pues sería multiplicar la carga total por la excentricidad, que aquí está, 11.900 por 0.30. Esto nos da 3.570 kilonewton por metro. Listo, ahora lo que vamos a hacer es la excentricidad en el eje Y. Es prácticamente muy parecido al paso anterior. El momento en X es igual a Q por Y. Esa sería la excentricidad. Y la fórmula de Y sería Y' menos L medios. Entonces Y', lo que se debe hacer, acá está Q total, 1 sobre Q total, y esto multiplicado por 0.3 por aquí, entonces lo que se hace es ir subiendo. Entonces acá está 0.3 y va multiplicando 400, 600 y 500. Entonces acá sube después 6.3 y multiplica a 1200, 1500 y 1500. Y sube a 12.3 por 1200, 1700 y 1700. Y sigue subiendo a 18.3 por 500, 600 y 500. Es lo que se ilustra acá. Es 0.3 por 500, 600, 400, 6.3 por 1500, 1500, 1200, más 12.3 por 1700, 1700, 1200, más 18.3 por 500, 600 y 500. Esto lo que nos da es el Y', esta división, 947. Entonces, para hallar la excentricidad en el eje Y, es Y', menos L medios, y esto nos da 9.47 menos 9.3 da 0.17 metros. Entonces, el momento en X daría 20.23 kilonewton por metro. Entonces ya solo sería pues puntualizarlo. Aquí llegan vamos a ilustrar los datos. Entonces Q sería la presión del suelo en cada punto. Está Q total, que es la suma de las cargas, el área, el momento en Y sobre la inercia en Y y el momento en X sobre la inercia en X. Esta operación nos dio estos valores y pues con estos valores vamos a puntualizarla. En A, el Q sería
1.93 por 5.3, que es esa distancia, más 0.35 por 9.3, este nos daría 73.844 kilonewton por metro cuadrado. En B, pues lo que cambia aquí es que en B pues sería 0 en el eje X, pues porque está está en 0 y nos da 63.615. En C, el primero es negativo y nos da 53.386. Esto da negativo porque está a la derecha de nuestra excentricidad. Está en C, está a la derecha de nuestra excentricidad. Esto nos da el símbolo negativo en el eje X. Listo. En D, pues las dos son negativas porque está a la izquierda y abajo, en la parte de abajo, se puede observar que en D está a la izquierda, a la derecha y en la parte de abajo. Las dos son negativas, por ese caso. Y nos da 57.101 kilómetros por metro cuadrado. Y en F, la primera es positiva porque está a la izquierda y la segunda es negativa porque está abajo. Es de 67.334 kilómetros por metro. Pues digamos que aquí ya hayamos todas las presiones en los puntos A, B, C y D, D, E y F. Y pues esto sería pues, todo por el momento. Pues lo dejo con el siguiente compañero que les va a explicar más sobre el tema. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Mi nombre es Paula Lozano. En continuación con el capítulo 6 de losas de cimentación, entonces yo les voy a hablar principalmente de cimentaciones compensadas y después hablaremos de diseño estructural de losas de cimentación, en el cual pues veremos dos métodos. Principalmente pues hablaremos ahorita de cimentaciones compensadas, entonces pues teniendo en cuenta esto, las cimentaciones compensadas buscan reducir el incremento neto de la carga aplicada al subsuelo, donde se busca hacer es sótanos más profundos para pues distribuir de mejor manera esta carga. Y esto se hace en terrenos blandos, en asentamientos no aceptables con cimentaciones tradicionales, pues dependiendo del estudio de suelos que se haga. Entonces, pues para esto vamos a tener en cuenta pues que se genera una carga en la cual pues se ve afectada por un peso que se está generando en el área y pues también se tiene en cuenta el peso específico del suelo y la profundidad a la que se busca hacer la cimentación. Entonces, para esto, pues también encontramos que tenemos cimentaciones parcialmente compensadas, cimentaciones totalmente compensadas y cimentaciones sobrecompensadas. Para esto, pues vemos un pequeño dibujo donde nos explica un poco mejor, pues, la diferencia de cada uno. Y pues teniendo en cuenta la ecuación anterior, entonces, si no hay un incremento en la presión neta sobre el suelo debajo de una losa de cimentación, que para nuestro caso, pues la representamos con la letra Q, debe ser cero. Por lo tanto, entonces, pues encontramos que solo se tendría en cuenta la profundidad de una cimentación compensada. Por igual sería esto a la carga que se genera en el área por el peso específico. También tenemos en cuenta que el factor de seguridad contra la falla por capacidad de carga para cimentaciones parcialmente compensadas, entonces pues se tiene en cuenta que esto sería pues la carga neta sobre la carga que ya hemos visto. Entonces pues teniendo en cuenta esto, podríamos reemplazar en la ecuación los valores que ya conocemos, que sería una carga, el área, el peso específico y la profundidad a la que estamos manejando la cimentación. Entonces, como les decía que depende del suelo, ¿cierto? Cuando dicen para arcillas saturadas, el factor de seguridad contra la falla por capacidad de carga se puede obtener sustituyendo esta ecuación, en el cual encontramos pues que también se tiene en cuenta un coeficiente de uniformidad, ¿cierto? Que es el coeficiente de uniformidad de las arcillas, unos valores que ya son fijos, entonces que son constantes, entonces sería pues el 5.14, el 0.195 y el 0.4, y pues tendremos en cuenta pues las dimensiones de la losa, que sería pues la base, la longitud y pues igualmente la profundidad que manejamos en esta cimentación. Hablaremos del diseño estructural de losas de cimentación, en el cual, pues, como les decía, manejaríamos dos métodos convencionales. El primero sería el método rígido convencional, en el cual lo explicaremos mediante 8 pasos.
y el método flexible aproximado en el cual hablaríamos de 7 pasos. Entonces, como les decía, el método rígido convencional, pues de diseño de losas de cimentación se puede explicar pues en 8 pasos. El primero de estos, pues sería que se muestra una losa de cimentación que mide pues L por B, que sería la longitud por la base, y en la cual pues presenta unos pesos sobre unas columnas en las cuales pues hablaríamos de Q1, Q2, Q3 y así sucesivamente, pues dependiendo la cantidad de columnas que se tenga. Esto quiere decir, pues, que el peso total sería identificado, pues, por la suma de estos pesos de cada columna. Entonces, para el siguiente paso, pues, el segundo paso se refiere a determinar la presión sobre el suelo, que sería, pues, Q, debido a debajo de la losa en los puntos A, B, C, D, donde se identifique, pues, dependiendo, donde se identifiquen los ejes. Entonces, empleando la siguiente ecuación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues tendríamos una presión, ¿cierto? En la cual pues vamos a manejar unas cargas, que ya habíamos hablado de estas, en cada columna, y pues el área de la losa, pues que se refiere pues a la base por la altura, por la longitud, perdón, pero tendríamos en cuenta en este, pues sería el momento de las cargas de las columnas respecto a un eje X y el momento de las cargas de las columnas respecto a un eje Y. También tendríamos en cuenta el momento de inercia respecto al eje X y el momento de inercia respecto al eje Y. Entonces, para esto, pues se tendría en cuenta sacar un punto donde se maneje la inercia y pues dependiendo pues las ecuaciones encontraríamos cuál es el valor de este. Entonces también hablamos de unas excentricidades de carga, pues esto se refiere entonces a las excentricidades en el eje X y excentricidades en el eje Y. Y para esto pues usaríamos las siguientes ecuaciones, pues dependiendo las coordenadas. Entonces pues unas coordenadas en el eje X, unas coordenadas en el eje Y con respecto pues a las cargas que se representan en cada columna. Columna 1, columna 2, columna 3 y así sucesivamente. Entonces, para la excentricidad encontraríamos pues que serían los puntos en estas coordenadas menos el brazo que se tenga en en este eje, pues que para el eje X sería la base y dividido 2. Y en el eje Y pues sería las coordenadas en el punto Y menos el brazo que se tenga en esta zona, entonces sería para la longitud sobre 2. Entonces, para el tercer paso, se comparan los valores de las presiones en el suelo determinados, el segundo paso. La presión permisible neta en el suelo para determinar si pues, la presión es menor que la carga, que la presión permisible neta. Entonces, en el cuarto paso, pues se tiene en cuenta que se divide la losa en varias franjas en las direcciones X y Y, sea el ancho de cualquier franja, pues B1. Entonces, pues aquí identificamos, ¿cierto? Como les decía, pues la losa en la cual tenemos pues las dimensiones y en la cual tenemos pues las diferentes columnas. Entonces, aquí se representa, como podemos ver, un punto donde se representa una inercia, pues en las coordenadas en X y en las coordenadas en Y una excentricidad. Entonces, pues dividimos en franjas la losa y pues para todas el ancho sería B1, 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 B1 en cualquier dirección. Aquí podemos representar pues un mejor corte en el cual pues se ve el corte desde el punto I hasta el punto F y en el cual pues se representan unas fuerzas de cargas en la columna 1, fuerza de carga en la columna 2, fuerza de carga en la columna 3 y fuerza de carga en la columna 4. Y pues para esto el valor, la longitud unitaria pues sería que es B1, que es el valor de la franja, por la carga promedio. Entonces pues para esto vamos a identificar pues las cargas promedio. Entonces en el quinto paso se trazan los diagramas de cortante que identificamos con la letra B y momento que identificamos con la letra M. Para cada franja individual, pues se tiene en cuenta las direcciones X y Y. Entonces, pues teniendo en cuenta que nos paramos en el punto I y en el punto F, entonces tendremos en cuenta la presión promedio, entonces, que es la presión en el punto I más la presión en el punto F dividido 2, para determinar, pues, que se determinaron en el segundo paso. Entonces, las reacciones totales del suelo es igual a
sería la carga promedio en la franja 1 y ahora se determina la carga total de las columnas sobre la franja. Entonces, como decíamos, pues esto es la carga en la columna 1, carga en la columna 2, carga en la columna 3, carga en la columna 4 y todas estas se suman. Entonces, pues también se tiene en cuenta que esta franja no será igual a la carga, a la presión promedio, debido a que no se ha tomado en cuenta el cortante entre las franjas adyacentes. Por esta razón, la reacción del suelo y las cargas de las columnas se necesita ajustar. Entonces, para esto encontramos pues la ecuación de la carga promedio. Entonces, esta sería igual a la presión promedio en la franja B1 y pues más las presiones ejercidas, ¿cierto? Pues que sería Q1, Q2, Q3, Q4, sumadas, dividido 2, pues para hallar el promedio de estas mismas. Entonces, la reacción promedio modificada del suelo, pues sería la ecuación, la presión promedio modificada es igual a la presión promedio por la carga promedio sobre la presión promedio en la franja B1. Y para el factor de modificación de las cargas de las columnas, entonces se tendrá en cuenta que este es igual a la carga promedio sobre las cargas de las columnas sumadas. Entonces, pues estas serán las ecuaciones que tendremos presentes. Y para el paso número 6, entonces, ahora se pueden trazar los diagramas de cortante y momento para esta franja y el procedimiento se repite en las direcciones X y Y para todas las franjas. Entonces, para esto se determina la profundidad efectiva, que en este caso sería D, de la losa revisando el cortante por tensión diagonal, cerca de varias de las columnas. Entonces, en esto encontramos unas cargas factorizadas de las columnas que pues vamos a representar con la letra U mayúscula, en la cual pues se tendría en cuenta las cargas de las columnas por un factor de carga. Para esto, pues también vamos a encontrar un factor de reducción que en este caso, pues tendremos que anotar que es 0.85 el que vamos a usar y pues la resistencia de la compresión del concreto. Entonces, la expresión para BO en términos de D que depende de la ubicación de la columna con respecto a la planta de la losa. Entonces, para que tengamos presente esto, el paso número 7 de los diagramas de todas las franjas en las direcciones X o Y se obtienen los momentos máximos positivos y negativos por ancho unitario. Entonces, para el paso número 8 se determinan las áreas de acero por ancho unitario para el refuerzo positivo y negativo en las direcciones X y Y. Entonces, se tiene en cuenta que encontramos un momento factorizado, entonces en el cual pues encontramos un momento por factor de carga. Entonces, para esto, el factor de reducción en este caso sería 0.9 para tener presente y encontraremos el refuerzo de fluencia del refuerzo en tensión, en el cual pues vamos a encontrar pues la profundidad que en este caso la identificamos como D y vamos a encontrar un valor que en este caso lo encontramos como A sobre 2. Entonces, para esto tenemos en cuenta que A es igual a el área de acero por ancho unitario por el esfuerzo de fluencia del refuerzo en tensión dividido 0.85 por F'C por B. Bueno, entonces el siguiente método que vamos a ver es el método flexible aproximado. Entonces, pues para este método, entonces encontramos pues que es un método muy parecido al otro. ¿Con qué diferencias? Entonces, para este método se supone que la losa es infinitamente rígida. El suelo se supone que es equivalente a un número infinito de resortes elásticos. Entonces, también encontramos K, que es una constante elástica y coeficiente de módulo. Y entonces, pues teniendo en cuenta esto, pues la viga tiene un ancho B1, pero la longitud es infinita, ¿cierto? Entonces, pues para esto encontramos, pues como les decía, que la viga se somete a una sola carga concentrada Q, de los principios de la mecánica de materiales. Entonces, pues encontramos un momento en cualquier sección. Tenemos en cuenta el módulo de elasticidad del material de la cimentación y también tenemos en cuenta el momento de inercia de la sección transversal de la viga. Entonces, para esto, pues el momento de inercia sería 1 sobre 12 B1
por h al cubo. Y pues también tenemos en cuenta la derivada pues de al cuadrado de z y la derivada de x al cuadrado. Entonces, encontramos que pues podemos ver el módulo flexible aproximado. Entonces, como les decía, pues la derivada del momento sobre la derivada de x, que es la fuerza cortante. Y pues para esto, pues vemos un pequeño gráfico en el cual pues se ve la resultante de la presión del suelo. Y pues la derivada del cortante sobre la derivada de x, que es igual a la reacción del suelo. Entonces, pues como decía, pues se ve que como si fuera, pues la cimentación, el suelo sería flexible. Y pues para esto, pues también encontramos, pues que refiriéndonos a una carga puntual, vemos la deducción de la ecuación para vigas sobre una cementación elástica. Entonces, en una sección podemos ver pues pues que la base sería BI y la altura sería H, pues de un corte de una sección de A a A. Y pues como vemos en el gráfico, por debajo se vería pues la reacción del suelo. Y pues tenemos pues en el eje X y en el eje Z. Entonces, de acuerdo pues a las gráficas se define, como les decía, pues la derivada al cuadrado del momento sobre la derivada de x al cuadrado, que sí sería esto es igual a la presión ejercida. Entonces, al combinar las ecuaciones, pues vemos que pues se dan estos valores, ¿cierto? Entonces las sumamos, pues para darnos en un final que sería, pues, como les decía, un módulo de elasticidad, el momento de inercia de la sección transversal de la viga, entonces la derivada a la 4 de z sobre la derivada de x a la 4. Y pues esto sería igual a la presión ejercida. Sin embargo, la reacción del suelo pues se representa por Q igual a menos Z sobre pues la constante de elasticidad o pues el coeficiente del módulo. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues también vemos que encontramos la unidad del término que representamos pues con la letra beta. ¿Cómo se define? En la ecuación anterior, pues que ya veremos cómo se ve, y pues es longitud a la -1. Entonces, este parámetro es muy importante al determinar si una losa de cimentación se debe diseñar mediante el módulo rígido convencional o el método flexible aproximado. Entonces, pues tenemos en cuenta pues que para esto, pues ya vimos las ecuaciones anteriores, ¿cierto? Que pues sería igual a esto. Entonces, igualamos pues lo que para nosotros sería la reacción del suelo. Entonces igualamos estas ecuaciones y pues con el fin pues, de obtener el valor de z, y pues ya tendríamos en cuenta un valor del término beta, ¿cierto? Como les decíamos, y pues para nosotros beta sería igual a la cuarta raíz de b, o sea, del ancho de la fracción por el coeficiente del módulo dividido 4 por el módulo de elasticidad y por el momento de inercia de la sección transversal de la viga. Entonces, de acuerdo pues a esta academia, que sería el American Concrete Institute Comité de 336 en el año 1988, encontramos pues que si 1.75 sobre beta es menor a una franja del espaciamiento de la columna, se diseña mediante el método rígido convencional. Entonces, si es mayor, se diseña por el método flexible aproximado. Entonces, pues, teniendo en cuenta esto, para realizar el análisis para el diseño estructural de una losa de cimentación, deben conocer los principios comprendidos al evaluar el coeficiente de reacción de la subrasante, pues para este caso sería K. Si una cimentación de ancho B se somete a una carga por un área unitaria, que sería pues Q, esta sufrirá un asentamiento de el coeficiente del módulo de la subrasante. Se puede definir como pues el coeficiente de reacción de la subrasante igual a la carga ejercida o la presión ejercida sobre pues el asentamiento. Entonces pues aquí podemos ver un mejor ejemplo que sería el cuadro, y pues aquí podemos ver abajo pues que se presenta un asentamiento y pues ese es el valor que se desea definir. Entonces,
un estudio amplio de Terzaghi en 1955 de los parámetros que efectúan el coeficiente de la reacción de la subrasante, indicó que el valor del coeficiente disminuye con el ancho de la cimentación. Este valor se puede relacionar con cimentaciones grandes que miden B por B de la siguiente manera. Entonces, en cimentaciones sobre suelos arenosos encontramos pues que el valor, ¿cierto? Del coeficiente de la reacción de la subrasante en cimentaciones que miden pues 0.3 por 0.3 metros, que sería B por B, respectivamente serían las unidades pues dadas en kilonewton sobre metros cúbicos. Y para cimentaciones sobre arcillas, entonces encontramos un coeficiente del módulo de subrasante de la cimentación rectangular, que sería L por B, en el cual encontramos pues el valor de la subrasante en el valor B por B, coeficiente del módulo de la subrasante de cimentación cuadrada, con dimensiones B por B, como ya les decía, y pues tendremos en cuenta, ¿cierto? Unos valores constantes que serían 0.5, que multiplicaríamos por la base sobre la altura, sobre la longitud, perdón, dividido 1.5, que estos valores pues no cambiarían. Entonces, el módulo de elasticidad de los suelos granulares aumentan con la profundidad. Entonces, debido a que los asentamientos de una cimentación dependen del módulo de elasticidad, el valor de K aumenta con la profundidad de la cimentación. Para vigas largas, Vincent en 1961 propuso una ecuación para estimar la reacción de la subrasante, que en este caso pues sería Q', que sería pues el valor de la base por el coeficiente de reacción, y pues esto ya nos da una ecuación, ¿cierto? Y pues en el cual encontramos que E sub S es el módulo de elasticidad del suelo, pues B sería el ancho de la cimentación, E sub F sería el módulo de elasticidad del material de la cimentación, y sub F sería el módulo de inercia de la sección transversal de la cimentación. Y pues para este caso entonces encontramos pues que también tenemos la relación de Poisson del suelo. Entonces pues para esto la siguiente tabla nos indica los intervalos comunes de los valores del coeficiente de la subrasante. Entonces, pues sería K 0.3, que sería K1 para los suelos arenosos y arcillosos, en los cuales pues encontramos pues que arena seca o húmeda pues está en modo suelto, media, densa, y arena saturada pues está en modo suelta, medio, densa, y la arcilla en rígida, muy rígida y dura. Y pues para esto pues ya nos daría unos valores, ¿cierto? Pues teniendo en cuenta la reacción de la subrasante. En el estudio del método flexible aproximado del diseño de las losas de cimentación, según American Concrete Institute Committee en 336, en 1988, se describe paso a paso. Esto se basa principalmente en la teoría de placas. Permite que se evalúen los efectos de una carga concentrada de una columna en el área que la rodea. Si la zona de influencia de dos o más columnas se sobreponen, se pueden emplear la superposición para obtener el momento neto, el cortante y la flexión en cualquier punto. Entonces, como les decía, pues este método va a tener 7 pasos. En el primero se supone que el espesor de la H para la losa, de acuerdo con el paso 6 del método rígido convencional, pues H es el espesor de la losa. Y pues en este encontramos pues dos ecuaciones que sería para el paso 3, para el paso 2 y para el paso 3. En el paso 2 pues se determina la rigidez, ¿cierto? Entonces aquí podríamos ver la rigidez de la losa según la fórmula que encontramos pues que R es igual, se tiene en cuenta, el módulo de elasticidad del material de cimentación, ¿cierto? Por pues el espesor de la losa al cubo, y pues en este también se tiene se tiene en cuenta la relación de Poisson del material de la cimentación. Entonces, para el paso 3 encontramos determinamos el radio de rigidez efectiva, pues que sería L', y este pues se tiene en cuenta, pues como anteriormente vemos, R, que es la rigidez, y aparte de eso, pues el coeficiente de reacción de la subrasante. La zona de influencia de cualquier carga de columna será el orden de 3 a 4, de la radio de la rigidez efectiva. Entonces, pues también al paso 4, pues se determina el momento en coordenadas polares en un punto,
causado por una carga en la columna. Entonces, pues encontramos un momento radial y un momento tangencial en el cual pues vamos a tener en cuenta pues la relación de Poisson y pues la rigidez y el radio de rigidez efectiva. Entonces, pues para este caso, entonces tenemos que pues R minúscula sería la distancia radial desde la carga de la columna, pues Q sería la carga de columna y encontramos pues que A1 y A2 son en función del radio de la distancia radial y el radio de rigidez efectiva. Entonces, pues para esto encontramos estos dos diagramas en el cual pues vamos a poder tener más claramente pues cómo se sacan pues los valores de A1 y A2. Entonces, pues aquí encontramos que esta sería la relación entonces entre el radio, la distancia radial y el radio de rigidez efectiva y pues teniendo en cuenta el valor que nos da este, ¿cierto? Pues sacaríamos los valores aquí en la parte de abajo pues de A1 y A2. Entonces, teniendo en cuenta en el sistema de coordenadas del plano cartesiano, pues entonces sería mx y my, en el cual pues tenemos pues el momento radial y el momento tangencial y pues tenemos en cuenta el ángulo, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues este gráfico aquí y pues para sacar el ángulo que tendremos en cuenta pues teniendo también pues el valor de seno, coseno de este ángulo. Y pues el paso número 5, para el ancho unitario de la losa se determina pues la fuerza cortante, que para este caso sería B mayúscula, causado por una carga de la columna. Entonces pues aquí encontraremos, ¿cierto? Que este se ve afectado pues por la carga sobre 4 veces el radio de la rigidez efectiva y pues por A3 pues que serían sacados teniendo en cuenta la relación pues del radio de la distancia y pues el radio de la rigidez efectiva. Y para el paso 6, pues si el borde de la losa está ubicado en la zona de influencia de una columna, se determina el momento y el cortante a lo largo del borde. Entonces supone que la losa es continua, un momento y una fuerza cortante opuestos en signos a los determinados se aplica en los bordes para satisfacer las condiciones conocidas. Entonces, pues encontramos una ecuación en la cual pues encontramos pues que delta sería pues la carga por el radio de rigidez efectiva L', que sería al cuadrado, sobre pues 4 por la rigidez y esto pues todo multiplicado por A4 que pues sacaríamos de los valores de la tabla. Y pues la deflexión en cualquier punto, pues que sería este valor, esta ecuación, que sería para el paso número 7. Bueno, y para que se haga un poco más fácil el tema, entonces vamos a explicar los dos ejemplos que tomamos del libro, en el cual pues el primero habla de cimentaciones compensadas. Entonces pues la losa que se muestra pues entonces es una losa que mide 18.3 por 30.5. La carga muerta total más la carga viva sobre la losa es de 111 por 10 a la 3 kilonewtons Gibbs. La losa está colocada sobre arcilla saturada. Tiene un peso específico de 18.87 kilonewtons sobre metro cúbico y un coeficiente de uniformidad de 134 kilonewtons sobre metro cuadrado. La profundidad que encontramos es de 1.52 metros, entonces vamos a determinar el factor de seguridad contra la falla por capacidad de carga. Entonces, pues para esto tomamos la ecuación pues, que explicamos en las cimentaciones compensadas para las arcillas saturadas y pues teniendo en cuenta los valores simplemente reemplazamos en la ecuación, entonces pues esto reemplazado nos daría un valor de un factor de seguridad de 4.66. Entonces, ¿qué reemplazamos? Reemplazamos el coeficiente de uniformidad de la arcilla y pues la profundidad, la longitud, la base que tenemos y pues el peso específico, ¿cierto? Y pues con esto, pues usando nuestra ecuación, pues tenemos este valor para darle respuesta pues a este ejercicio.
De igual manera, pues tomamos un ejemplo que es de diseño de losas de cimentación, en el cual vamos a calcular la presión en el suelo en los puntos A, B, C, D, E y F. Entonces, pues para esto tenemos en cuenta que la sección de las columnas medirá 0.5 por 0.5 metros y pues tenemos una losa de cimentación en la cual pues podemos ver perfectamente pues las columnas y sobre ellas pues nos ponen pues la carga que vamos a manejar, ¿cierto? Entonces, pues el primer paso, como pues nos describían, es sumar estas cargas, ¿cierto? Para dar una carga total. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, sumamos la cantidad de cargas y pues tenemos que la carga total es de 11 kilonewtons. Entonces, el siguiente paso, pues sería entonces sacar la presión que se ejerce, ¿cierto? Entonces, pues para esto, en esta presión, pues encontramos un área y pues encontramos los momentos de inercia tanto en X como en Y, pues para mantener estos momentos de inercia y dar complete al paso 2. Igualmente, pues en el paso 2 encontramos pues lo que serían lo que hablábamos anteriormente, pues que serían los momentos de cargas de las columnas respecto a X y respecto a Y, teniendo en cuenta pues los puntos de las coordenadas en X y en Y. Para esto, pues dar la excentricidad en X y en Y, para dar un momento en Y y un momento en X, pues con respecto a nuestros momentos que nos dan los valores y pues tomamos los valores de nuestro gráfico anterior, pues que son respecto a la carga y respecto a la distancia que se maneja. Igualmente, pues con esto encontraríamos la presión que se ejerce y pues como en nuestra ecuación pues la presión es más o menos los valores, entonces pues tomamos pues para cada punto, ¿cierto? Dependiendo pues dónde esté ubicada, si es positivo o es negativo. Igualmente, pues en continuación con este ejercicio para demostrar los siguientes pasos, entonces pues nos dice que divida la losa que se muestra en el ejemplo anterior, pues en tres franjas. Entonces nos dan las distancias pues para la franja 1, franja 2 y franja 3 y nos dice pues que utilice los resultados del ejemplo anterior y determinar los momentos en las direcciones. Entonces pues nos dice cuánto vale F' y Fy y el factor de carga que sería 1.7. Entonces, pues en este lo que encontramos es que pues dividimos la losa y determinamos los diagramas de cortante y momento pues para cada sección, ¿cierto? Entonces, para la franja AGHF, este que vemos acá es nuestro diagrama de cortante, nuestro diagrama de momento y pues vamos a hallar la presión promedio pues para esta área, la relación total del suelo, la presión promedio modificada y pues para esto pues también vamos a hallar pues nuestro factor, ¿cierto? Igualmente, pues solamente reemplazamos en las ecuaciones respecto a la carga a la presión que encontramos en A y a la presión que encontramos en F. Y pues para el paso, pues así mismo con las demás franjas, entonces pues este sería el cortante y el momento para la franja G y JH y pues igual tenemos en cuenta pues las presiones en estas franjas y pues igual hallamos la carga promedio modificada y el factor. Igualmente, pues entonces estos serían los gráficos para pues la franja G y GH y la franja ICDF y pues igualmente para estas también hacemos el mismo proceso. Entonces, después para el paso 6, pues que es determinar la losa, entonces pues en este caso se busca en el paso 6 las cargas factorizadas de las columnas, pero entonces como nos están pidiendo, pues debemos hallar el espesor de la losa. Entonces simplemente pues hacemos un reemplazo en la ecuación pues para tener presente esto y pues dar un valor. Y pues suponiendo que el recubrimiento que usamos mínimo es de 76 milímetros sobre el refuerzo de espesor, entonces también suponemos que las varillas de acero que utilizamos son de 25 milímetros de diámetro, entonces para esto pues el espesor de nuestra losa pues sería 0.8 y para el paso 7 del diagrama de momentos se debe obtener que el momento positivo máximo se ubica pues en la franja AGHF y su magnitud es, y pues nos da la ecuación, ¿cierto? De la magnitud, teniendo en cuenta pues que ya hallamos el valor de la franja y el momento negativo máximo se ubica en la franja ICDJ y su magnitud pues es de 281.5 kilonewtons metro sobre metro.
por metro sobre metro. Igualmente, pues entonces para el paso 8 se determinan las áreas de acero por ancho unitario para los refuerzos positivos y negativos en las direcciones X y Y. Entonces, pues tenemos en cuenta el momento factorizado y pues la ecuación que vimos en la exposición. Y pues en esto, pues entonces simplemente pues hallamos los valores, ¿cierto? Entonces reemplazamos y para nosotros pues el momento es 406.5 y pues el factor de carga es 1.7, como nos decía en la ecuación. Entonces, bueno, pues aquí vamos a reemplazar los valores para hallar el valor de A y asimismo para hallar el valor de AS. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues como dice que utilice varillas de 25 milímetros de diámetro separadas por cada 175 milímetros centro a centro. Y entonces, pues nos da el valor de AS proporcionado. Igualmente, pues se hace para el otro valor del momento. Entonces, para este valor, nuestro momento sería 281.5 por un factor de 1.7 y pues se reemplaza. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues también se halla el valor de A y asimismo el valor de AS. Entonces, nos dice que utilice varillas de 25 milímetros de diámetro separadas cada 255 milímetros centro a centro. Entonces, pues nos da un valor de AS proporcional. Igualmente, pues debido a que el momento negativo ocurre en la mitad de la franja ICDJ, se debe proporcionar el refuerzo. Entonces, en este momento, el momento pues de nosotros, entonces sería pues el que vemos a continuación, con eso nos daría un valor de 68.22 kilonewtons por metro sobre metro y pues igualmente entonces pues teniendo este momento pues se multiplica por el factor y asimismo pues entonces hallamos igualmente A y AS, pues teniendo en cuenta esto nos dice que proporcione varillas de 16 milímetros de diámetro separadas cada 400 milímetros centro a centro y nos da el valor de AS proporcionado. Y para esto pues nos da un cuadro, ¿cierto? Entonces donde dice que pues más o menos así se vería pues la afectación en el acero superior, en el acero inferior y en el acero superior pues de cada costado para la franja de ICDJ. Y pues esto sería todo pues para nuestra exposición y muchísimas gracias por todo.